Bien, Dios bendiga a todos, hermanos. Vamos de inmediato a orar para presentar este momento a nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el que nos guíe en esta actividad, en este momento. Padre, venimos ante ti, de tu presencia, Dios, reconociendo tu perfección, tu santidad, tu hermosura, tu fidelidad, tu soberanía, Dios. Reconociendo también nuestra pequeña debilidad, nuestra necesidad de ti, oh Dios. Te pedimos, Padre, y te agradecemos por tus misericordias son nuevas cada día y por ellas estamos aquí en tu casa, Padre. Gracias por tu vida. Te rogamos que tú nos ayudes a hablar tu palabra, Dios, y sobre todo a vivirla, que tú nos ayudes a apreciarla, a darle el valor que ella merece en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios le bendiga nuevamente. Vamos a estar, pues ya sabemos, en el Salmo 119, ya tenemos varios meses allá, específicamente los versos del 129 al 136, más de 15 explicaciones hemos visto en estos grupos de salmo que componen el salmo más extenso, el capítulo más extenso, este Salmo 119. Vamos a estar hablando bajo el título Persigue la palabra. Persigue la palabra. Como creyentes debemos perseguir, buscar fervientemente la palabra de Dios. Como cuando a usted se le pierde algo, usted lo busca y lo anhela y desea tenerlo. Cuando usted que tiene una meta, usted la persigue, trabaja en pos de ella con intensidad. Así debemos perseguir la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué debemos perseguir la palabra de Dios y qué peticiones eleva este salmista 4 en específico con relación a la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí es por qué hemos perseguido la palabra de Dios. Lo dice en el verso 129, dice el 129: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Debo perseguir la palabra de Dios porque son maravillosas. Son maravillosas y no hay otra palabra. Y porque son maravillosas debemos perseguirla, debemos, como dice el salmista en la segunda parte, guardarla en nuestras almas, nuestros corazones. Ciertamente la palabra de Dios es maravillosa en su infinitud, su pureza, en su precisión, en su armonía, su relevancia universal, su poder y su suficiencia. Si usted se pone a analizar la palabra de Dios, no tiene fin. Aunque tenemos los versículos, tenemos físicamente, literalmente, un número finito de versos, pero cada día, cada año, a través del tiempo, vamos aprendiendo cosas nuevas y pasajes que hemos leído una y otra vez. Cada vez aprendemos algo diferente. La palabra de Dios además es pura, sin defecto, es precisa, es armoniosa. Nada de lo que hay en la Biblia se contradice, a pesar de ser escrito por muchas personas, aproximadamente 40, en distintos momentos, es decir, en un lazo de tiempo amplio. Personas con diferentes contextos, en diferentes lugares, todo concuerda, desde el principio hasta el fin. Todo tiene una armonía. Es relevante los que se habló, como hablábamos, creo que era el
Bueno, era ayer que hablaba en la doctrina de que, o era el viernes que no hablábamos de eso, que ciertamente las situaciones cambian, pero la persona sigue siendo la misma. Y por lo tanto, la palabra tiene aplicación en estos momentos. Es relevante todo lo que dice la Biblia, que fue escrito hace mucho tiempo. Es poderosa y es suficiente. ¿Cómo no creer y obedecer, valorar, perseguir este libro? Por ejemplo, cuando leemos libros, a mí me gusta leer libros de autoayuda, mayormente de superación personal, que es lo que más leemos los dominicanos. Los dominicanos lo que más leen es eso, libros de superación personal. Si usted se fija, los demás lugares, los demás países leen novelas, leen, pero nosotros los dominicanos lo que más leemos es libros de superación personal. Y muchas veces uno lo lee y uno dice, pero ven acá, esto ya yo lo he visto. Yo estaba persiguiendo desde hace tiempo un libro que se llama, creo que es las 42 leyes del poder, que la compré hace poco. Cuando yo lo leí, yo dije, pero esto fue lo que yo leía en otro libro de Baltasar Gracián, que se llama, no me recuerdo, ¿cómo? El arte de la prudencia. Y eso me pareció, y yo, acá, pero esto es como repetitivo, lo mismo, que se va repitiendo una y otra vez en cada libro. Pero con la palabra de Dios no pasa lo mismo. La Biblia es tan diferente y tan profunda, tan poderosa, hermanos. Y esto nos debe llevar a admirar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a profundizar en ella. Además de eso debemos obedecerla, como dice acá. Ahora bien, este convencimiento de sus maravillas es más evidente cuando pasamos tiempo en comunión con ellas. No vamos a valorar, no vamos a ver esas maravillas si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Y no vamos a ver esas maravillas que están contenidas en la palabra de Dios si no lo obedecemos. Entonces, hermanos, son maravillosos sus testimonios, pero esa maravilla la vemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Esa maravilla la vemos, hermanos, cuando guardamos y obedecemos su palabra. Pero además de la palabra de Dios ser maravillosa y eso nos motiva a perseguirla, la palabra de Dios también es iluminadora y lo dice en el verso 130. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. ¿Qué hace además? Hace entender a lo simple. Y recordamos el verso 105, que es un verso más conocido, que dice: lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nos recordamos también en Proverbios, que nos dice que los propósitos de Proverbios, ¿para qué es? Dice para dar sagacidad. Vamos allá para no errar. Proverbios 1 donde dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Ciertamente la palabra de Dios ilumina. Ciertamente la palabra de Dios nos hace entender lo correcto, lo sabio, lo mejor. La palabra exposición significa tres palabras: puerta, apertura, que está relacionado, y abrirse. Ese es lo que significa el concepto de exposición: puerta, apertura y abrirse. En Lucas 24:32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba las escrituras? Vamos allá para no errar. Lucas 24:32.
Dice 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ese es el sentido de exposición, cómo estas personas pudieron abrirse el entendimiento, y como ellos dicen al final, y cuando nos abría las escrituras, es decir, cómo esas personas pudieron tener una nueva mentalidad, una nueva visión, cuando el Espíritu Santo le abrió el entendimiento. Dice acá, el Espíritu Santo abre la palabra de Dios al creyente. También usa a los expositores fieles que la exponen al pueblo de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo que nos da a entender el significado, la aplicación, el entendimiento de la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo usa a los expositores, predicadores fieles que exponen a Dios. Así lo simple, es decir, la palabra simple es aquella persona que no sabe qué pensar, que no sabe cómo conducirse, puede entender la palabra de Dios, el camino de la sabiduría, y esta palabra de Dios ilumina y da entendimiento a esta persona. Ahora bien, a la luz de que la palabra de Dios, o a la luz de que el Espíritu Santo nos da entendimiento de esa palabra de Dios, y que esa palabra de Dios nos ayuda a vivir, nuestro deber es buscar, conocer en todo el tiempo posible la palabra de Dios. Como es esa palabra de Dios que nos da entendimiento y nos ayuda a tomar las mejores decisiones, debemos perseguirla. Entonces hemos visto, hermanos, dos motivos por los cuales perseguir la palabra: porque son maravillosas y porque son iluminadoras. Ahora vamos a ver ese anhelo de perseguir la palabra de Dios del salmista, ya en el verso 131, donde dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus palabras, tus mandamientos, perdón. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Esto nos recuerda ya al Salmo 42, verso 1 y verso 2, como ahí allá vamos un poco. Salmo 42, 1 y 2, Salmo que conocemos de memoria, que hemos cantado. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Hermanos, debemos desear la palabra de Dios. Así como de esos animales que tienen mucha sed, y cómo se ponen los animales cuando tienen sed. Por ejemplo, nosotros tenemos dos gatos allá, y cuando esos animales tienen hambre, eso es increíble, la intensidad con la que maullan. No se paran de maullar y duran un tiempo. Entonces, hermanos, debemos desear la palabra de Dios. Ser profunda y enorme por la palabra de Dios es lo que necesitamos. Dice Pedro: desead como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis la salvación. Debemos perseguir la palabra de Dios porque son maravillosas, iluminadoras. Debemos anhelar, al igual que el salmista, esa palabra de Dios. Y por último vemos la angustia del salmista allá en el verso 136, donde dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Que ya eso es luego de 4 peticiones que no hemos visto todavía.
pero vemos la angustia del salmista, la tristeza del salmista. Cuando ve a esos hombres, ve a los hombres de hoy en día, ¿qué hacen los hombres de hoy en día? Lo dice ahí, no guardan su ley. Los hombres de hoy en día desprecian la palabra de Dios. No solamente desprecian la palabra de Dios, la deshonran. Y eso lo vemos a diario. Yo lo veo a diario, no sé usted. El desprecio por la palabra y la deshonra a la palabra. Y esa actitud no nos puede mantener indiferentes. Esa actitud obviamente nos angustia, obviamente nos entristece y también nos motiva también a perseguir la palabra y compartirla con otros para que Dios haga la obra en esas personas. Entonces hemos visto por qué debemos perseguir la palabra de Dios, el anhelo por la palabra y la angustia por la palabra. En el segundo punto vemos 4 peticiones que eleva el salmista. Y él pide 4 cosas. Primero él pide de la gracia de Dios, verso 132, donde dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Debemos pedir al Señor siempre que nos mire, como dice acá, y tenga misericordia de nosotros. Debemos pedir a Dios que nos dé cada día de su gracia, porque nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de Él, necesitamos de su poder, necesitamos de su gracia. Entonces todos los días, hermano, debemos pedirle a Dios porque Él nos dé de su gracia. La segunda petición está en el verso 133. Él pide santidad, verso 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aquí vemos las 2 caras de la moneda de la santidad. Las 2 caras de la moneda de la santidad. ¿Cuáles son? Primero, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, que el Señor ordena nuestros pasos para que continuamente vayamos adelante según su voluntad. Que Él nos guíe con su gracia para ir haciendo cada día lo que Él quiere, para ir haciendo cada día su voluntad, que Él ponga nuestros pies cada día en hacer lo de su agrado, pero también que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, que nos libre del poder de la iniquidad de nosotros. Hermano, en nosotros hay iniquidad, en nosotros hay una terrible maldad. Y debemos pedir al Señor que nos libre de nuestra iniquidad, que nos libre de esa maldad que hay en nosotros, de ese deseo pecaminoso, de ese deseo carnal, de esas luchas que hay entre nosotros. Creo que era un puritano que hablaba de una vez sobre la pecaminosidad y la iniquidad que hay en la vida de cada persona, y por eso nosotros como creyentes debemos cuidar nuestra vida espiritual para que no aflore esa pecaminosidad, y que también no debemos restringir esa pecaminosidad, no dejando que salga afuera a través de nuestros labios. Podemos pedirle al Señor siempre esto, que ordene nuestros pasos y que nos libre de esa iniquidad, de esa maldad que hay en nuestro ser. Esa es la santidad. Roguémosle a Dios, hermano, que nos ayude cada día a ser santos. La tercera petición es seguir obedeciéndole. Él dice en el verso 134: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus testimonios. Él quiere tener esa integridad física, pero no para hacer cualquier cosa. Él quiere estar redimido. Él quiere tener toda esa salud. ¿Para qué? Para guardar la palabra. Él quiere ser librado de violencia,
para poder obedecer sus mandamientos. Y por último, Él pide la presencia de Dios en su vida. Dice el verso 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hermanos, debemos rogarle a Dios siempre y buscar siempre la presencia de Dios en nuestras vidas y que otros puedan ver la presencia de Dios también en nuestras vidas. Esa petición está en Números cuando se establece esta bendición o se da esta bendición. Está también el Salmo 4 donde nos habla de que muchas personas quieren la bendición de Dios, muchas personas quieren la felicidad de Dios, muchas personas quieren lo que Dios da, pero no quieren a Dios, no quieren la presencia de Dios. Y el salmista dice, dame tu presencia. Porque la presencia de Dios, hermanos, representa bendición. Recordamos el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y como donde estaba esa arca, ahí había bendición. Debemos rogarle a Dios siempre por esto, por buscar su presencia y que su presencia sea evidente en nosotros. Y donde está su presencia hay sabiduría, porque Dios es un Dios de sabiduría, hermanos. Dios es un Dios que nos enseña, nos guía a través de su palabra. Entonces el salmista pide por su gracia, necesitamos de su gracia, por santidad, necesitamos de su santidad. Él pide por integridad física para poder seguir obedeciéndole, y Él pide por la presencia de Dios sea evidente en su vida, para Él y para otros. Hermanos, roguémosle al Señor que nos dé este anhelo para que podamos perseguir su palabra, este anhelo que muestra el salmista, que nos ayude a que este sea el sentir, que este sea el pensamiento, la meta de nosotros. Que podamos en cada momento, cada día, con todas nuestras fuerzas, perseguir la palabra, buscar esa palabra, hermanos. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ser como este salmista, desear como niños recién nacidos tu palabra, a amar tu palabra, Dios, buscar tu palabra, conocer tu palabra, Dios, porque en tu palabra hay bendición, en tu palabra hay salvación, hay santidad. Ayúdanos, oh Dios, a buscar, a perseguir fervientemente, intensamente, con todas nuestras fuerzas, tu palabra, Dios. Ayúdanos a buscarla, a desearla, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, Dios bendiga a nuestro hermano José. Vamos.